¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir hablando de la unidad 2 de sociedades en parte general. Ya vimos el concepto, vimos que puede ser un contrato unipersonal, bilateral o multilateral, pero que la característica fundamental o que lo diferencia es la que es un contrato que crea una nueva persona jurídica, diferente a las que están otorgando el contrato en su constitución. Se crea una persona jurídica nueva. Y en ese sentido, yo he puesto algún trabajo práctico. Es muy interesante relacionar esta creación de la nueva persona con la característica de que habíamos hablado de esa, a veces, pero casi en muchas oportunidades, intencionalidad de limitar la responsabilidad. Y si no es de limitar la responsabilidad, sino de crear una persona jurídica diferente que sea la que realice que otorgue los actos jurídicos en persecución de un objeto y con la finalidad de conseguir una ganancia, un lucro. ¿Qué sucede en las sociedades? ¿Qué tiene que hacer los constituyentes a los fines de poder lograr esa limitación en la responsabilidad? Constituirla conforme un tipo social que tenga una responsabilidad limitada, como la SRL o la SA, y aparte, constituirla y registrarla. Nosotros ya sabemos que las personas jurídicas nacen del momento de la celebración del contrato, pero que se constituyen de manera regular al momento de que se registran en los respectivos registros. Y para esto hay que hacer una aclaración. Ustedes van a ver que la Ley de Sociedades habla de registro público de comercio. En realidad ustedes saben que nosotros tenemos una organización federal, ¿está claro? Es decir, las provincias al momento que constituyen el Estado federal en 1853 se reservan en la propia Constitución determinados poderes para ellas mismas, no se los ceden al Estado federal. Y una de estas cosas es, por ejemplo, las leyes de forma. Todos los códigos procesales son potestad de cada una de las provincias y cada una de las provincias los dicta, sin perjuicio que son bastante parecidos todos, pero cada una de las provincias dicta su propio código procesal que aplican sus tribunales, tanto civiles, comerciales, laborales, penales, aplicando la ley general, la ley de fondo, que sí es una ley federal dictada por el Congreso de la Nación. La facultad o el poder de policía de controlar, registrar las personas jurídicas, en este caso las sociedades comerciales, quedó en cabeza de cada una de las provincias. Con lo cual la Ley de Sociedades hace referencia al registro público de comercio, pero ustedes cuando vean la referencia al registro público de comercio tienen que pensar que hace la referencia al órgano de cada una de las provincias que tiene como competencia el registro y el control de estas personas jurídicas sociedades. Por ejemplo, en Capital Federal, en la Inspección General de Justicia. En Provincia de Buenos Aires es la Dirección de Personas Jurídicas. Los dos aplican la ley de sociedades de fondo, pero tienen reglamentaciones diferentes respecto de cómo se realizan los actos procedimentalmente hablando y los requisitos que tienen en cuanto a publicidad y formales para las presentaciones de los trámites. Es bastante parecido, pero no es lo mismo constituir o modificar un artículo 60, es decir, los representantes de una sociedad, ampliar el capital de una sociedad, cambiar el objeto, es muy similar porque se aplica la misma ley, pero tiene detalles diferentes porque procedimentalmente es diferente en las distintas provincias. Cada provincia tiene un procedimiento diferente y un órgano diferente de control. Cuando ustedes vean registro público de comercio en la ley, tienen que hacer esa abstracción y pensar que es el órgano que de cada provincia es competente en este tema. Por ejemplo, estamos en Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Personas Jurídicas que depende, si no me equivoco, del Ministerio de Economía de la provincia. Entonces, siguiendo, para poder lograr todos los beneficios que la ley de sociedades me da, o las herramientas que me da, por ejemplo, para limitar la responsabilidad o para estructurar una sociedad que me permita a mí captar capitales para poder llevar adelante un emprendimiento, toda esta estructura que está establecida en la ley, una estructura interna de administración, una estructura interna para afuera de representación, una estructura de cómo se toman las decisiones dentro de las sociedades, es decir, el gobierno de las sociedades, una estructura
que se va a determinar no solamente en la ley, sino en cada instrumento constitutivo, en cada estatuto, de cómo se distribuyen las utilidades, cómo se soportan las pérdidas, cómo se disuelve la sociedad, cómo se toman, se realizan las asambleas. Es decir, toda esta estructura, para poder tener esos beneficios, necesitamos registrarlo ante este órgano competente. Si no hay registro, estamos en presencia de una sociedad irregular. Y ahí sabemos que hay consecuencias, que por más que exista una persona jurídica, las responsabilidades ya no van a estar limitadas y esos socios van a responder solidaria, subsidiaria y ilimitadamente. Ustedes ya lo vieron, creo que ya hicimos algún trabajo al respecto. Es decir, la ley de sociedades le da a las personas una herramienta fundamental para poder llevar adelante negocios. Y distintos tipos jurídicos de mayor o menor complejidad, teniendo en cuenta cuál es el negocio que uno va a emprender, cuánto es el capital que necesita. A mayor cantidad de capital que necesita, a mayor cantidad de aportantes se necesite, porque el emprendimiento es mayor cantidad de reaseguros necesita esa persona para poner esa plata en esa sociedad y saber que se va a llevar adelante y qué reaseguro va a tener esa persona respecto de cómo se le van a pagar las utilidades y demás. Entonces, ¿cómo tiene todos esos reaseguros ese inversor? Tiene una ley que lo está amparando, una estructura y un órgano de control, por ejemplo, en Capital, la Inspección General de Justicia, en provincia, la Dirección de Personas Jurídicas, que le establece los derechos son los que reglamentan y los que ejecutan esas reglamentaciones. ¿Qué posibilidad tengo yo como inversor? Sé ya en la estructura que estoy interviniendo si hago un aporte y no voy a estar en la administración ni en el gobierno de una sociedad anónima, por ejemplo. Sé que siendo portador de las acciones, después lo vamos a ver en sociedades anónimas, tengo determinados, por ejemplo, derechos políticos, es decir, derechos a gobernar, en las asambleas a votar, y derechos también económicos a que me den mi utilidad de manera anual de acuerdo al resultado de esa sociedad. Entonces, si cuando constituyo cumplo con toda la normativa y lo registro, voy a tener todos los beneficios de esta estructura. Si no lo registro, o porque lo hice mal o porque no lo hice, voy a tener las consecuencias de la sociedad irregular, que ustedes ya lo vieron y lo vimos en un par de trabajos prácticos. Otro tema, el tema de la representación. Ya vimos que el artículo 58, 59 y ahí sucesivos habla de la representación de las sociedades y da como criterio para saber cuándo el representante obliga con sus actos a la sociedad, el tema es que esos actos tengan relación con el objeto social. Yo quiero ser específico ahí porque uno cuando lo lee parece que solamente el representante obligaría a la sociedad en los actos que tienen estricta relación con el objeto. Pongamos un ejemplo, si es una empresa que produce autos, solamente le obligaría a la sociedad en, por ejemplo, la compra de determinado insumo para transformarlo en un automotor. Pero, por ejemplo, esa persona podría tranquilamente o comprar automotores, podría, hasta diría, por ser una exageración, podría hasta suscribir un servicio de cable, de televisión, y lo estaría haciendo en representación de la sociedad. Y depende, si uno lee el objeto de lo social, le va a costar un poco tener relación directa. Entonces, no tenemos que ser tan lo que establece la ley de sociedades respecto del objeto social como limitativo a el nacimiento de los derechos de los actos que hace el representante en cabeza de su representado, sociedad, no tiene que interpretarse con carácter restrictivo, sino que es un carácter amplio, obviamente. Más para el tercero, ¿no? Porque el tercero de buena fe está actuando con el representante va a esgrimir su representación, va a decir que está representando a esa persona, va a otorgar la documentación, demostrar, por ejemplo, si fuese una sociedad anónima, con la documentación que corresponde, que es el presidente del directorio, y va a otorgar ese acto jurídico que va a hacer nacer los derechos y las obligaciones directamente en cabeza de la persona jurídica que él representa, de esa sociedad, y no de manera personal. ¿Qué sucede en el caso que esté falseando? Las obligaciones nacen en cabeza del representante si estuviese manejando de manera ilegítima. Bueno, siguiendo un poquito adelante, como para darle algunos tip maps, vean disolución y liquidación, la diferencia entre disolución y liquidar. Disolución es una foto, un momento instantáneo, cuando se produce
la muerte de la sociedad, la liquidación es un proceso por medio del cual se liquidan los bienes. Es decir, ¿qué es liquidar? Transformar en efectivo, en líquido, los derechos y los bienes de esa sociedad para que sean entregados a los socios. Primero se disuelve, foto, muerte, después se liquida, proceso, que, que requiere un tiempo para que se suceda. Y después otro de los temas que vean es transformación, escisión, fusión, que es un tema fácil de ver y que con eso terminaríamos la parte general. Voy a ir cargando un poquito algunos par de trabajos prácticos más como para desarrollar estos temas, pero bueno, cualquier consulta se las estaré evacuando por algún otro video. Hasta luego.